En el live, los chicos de BTS estaban súper emocionados porque habían vuelto a los AMAs después de 5 años. Namjoon empezó diciendo que incluso estaban usando amarillo otra vez, recordando la era de Butter, y todos comenzaron a ponerse nostálgicos comparando cómo eran en 2017-2018 con cómo son ahora. Hablaron de las primeras veces que fueron a premios en Estados Unidos, de lo nerviosos que estaban entonces y de cómo ahora sienten que han vivido demasiadas experiencias increíbles desde aquel tiempo. Estaban muy felices porque habían ganado 3 premios, aunque uno ni siquiera apareció en la transmisión. Todos repetían constantemente que el premio realmente pertenecía a ARMY porque era 100% votado por fans. Namjoon insistía mucho en eso, y Jimin decía literalmente que el premio debería decir ARMY en vez de BTS. Jin terminó diciendo BTS y ARMY juntos, dejando claro que sentían que habían ganado gracias al fandom. Después empezaron a hablar de sus outfits, y ahí el live se volvió completamente caótico. Hobi dijo que todos habían sido sus propios estilistas esa noche y comenzaron a presumir marcas como si estuvieran haciendo publicidad. Jungkook soltó de la nada, mi ropa interior es Calvin Klein, y Taehyung inmediatamente respondió, pero tu chaqueta es Celine. Luego Jimin dijo, si es champú, es Adore, y Jin siguió con las camisas son Gucci. Todos empezaron a reírse porque literalmente parecían anuncios humanos. También hablaron muchísimo de los nervios que sintieron esa noche. Jimin confesó que estaba tan nervioso como en su primera presentación de debut, y Hobi dijo que realmente se le notaba demasiado. Jimin contó que estaba sudando muchísimo, y Yoongi literalmente le tocó la espalda para comprobarlo diciendo que estaba caliente. Namjoon explicó que cuando estaban entrando al escenario no podían ver nada, porque estaba demasiado oscuro y ni siquiera lograban leer el teleprompter. Según él, les habían dicho, solo miren el apuntador, pero no podían verlo en absoluto. Así que todos estaban entrando al escenario, prácticamente improvisando y tratando de no equivocarse. Luego empezaron a recordar cómo se sentían las ceremonias de premios antiguamente. Dijeron que al principio estaban aterrados cuando iban a Estados Unidos porque era todo nuevo, especialmente cuando conocieron artistas internacionales enormes. Namjoon mencionó que recordó perfectamente la primera vez que vio a Drake en los Billboard y que en aquel entonces sentía muchísimo miedo. Pero dijeron que escuchar los gritos de ARMY les daba una sensación inmediata de alivio. Jungkook comentó que cuando escuchan los aplausos y gritos del público sienten orgullo y tranquilidad porque saben que no están solos. Más adelante hicieron un brindis. Yoongi levantó la copa y gritó, ¡Salud, ARMYs! Y todos brindaron juntos. Ahí comenzaron las bromas sobre beber alcohol en transmisiones. Yoongi decía que técnicamente no podían beber porque quizá había restricciones de edad, pero Taehyung recordó que ya habían hecho muchísimos lives borrachos antes en Weverse. Jungkook dijo tranquilamente que él siempre toma alcohol en sus transmisiones y todos se rieron muchísimo. Después pasaron a hablar de los conciertos de la gira. Todos coincidían en que los shows estaban siendo increíblemente divertidos, pero físicamente agotadores. Jimin dijo varias veces que después del concierto le dolía absolutamente todo el cuerpo. Yoongi comentó que recuperarse tomaba muchísimo tiempo y que al despertar sentía como si alguien le hubiera pegado toda la noche. Jin dijo que despertaba sintiéndose al 100% de energía. También contaron que algunos seguían completamente destruidos por el jet lag. Jin explicó que todavía no lograba adaptarse al horario y que terminaba hablando con Jungkook y Namjoon a las 8 de la mañana, porque ninguno podía dormir.
Namjoon contó que después de solo 2 conciertos, ya tenía la garganta destrozada y la voz ronca. Explicó que algunos miembros todavía estaban lidiando con problemas de salud y cansancio, así que decidieron hacer solamente lo que podían físicamente y enfocarse en mostrarle a ARMY que seguían dando lo mejor de sí. En medio de todo eso, empezaron a hablar de hobbies y cosas random que estaban haciendo durante la gira. Namjoon estaba completamente obsesionado con las cartas Pokémon y los demás se burlaban diciendo que gastaba cantidades absurdas de dinero en ellas. Jin incluso bromeó diciendo que Namjoon tenía cartas valoradas en 1,000 millones de wons y que podía venderlas para abrir un hotel. Yoongi, por otro lado, habló de cómo estaba mejorando muchísimo con la guitarra y que le estaba dedicando bastante tiempo últimamente. También tuvieron una conversación larguísima sobre miel silvestre. Jungkook dijo que esta vez la miel estaba demasiado líquida y que por eso nadie quería comerla. Jin explicó que la primera miel que probaron estaba muchísimo más rica y por eso ahora todos comparaban. Hobie dijo que tenía varios frascos más en casa y que iba a revisarlos para comprobar la calidad. Namjoon insistía en que precisamente el hecho de que cristalizara demostraba que era miel pura natural, mientras Taehyung decía que la otra ni siquiera tenía cristales. Fue una conversación absurdamente larga sobre miel y todos estaban muriendo de risa. Luego vino uno de los momentos más caóticos del live. Jungkook y Jin molestándose físicamente como siempre. Un comentario decía Jungkook, deja de subirle la ropa interior a Seokjin. Y ahí todo explotó. Namjoon dijo que la gente iba a malinterpretarlo y Jin empezó a gritar diciendo que Jungkook literalmente le subía la ropa interior hasta el pecho y que parecía luchador profesional. Taehyung respondió que Jin también hacía exactamente lo mismo con Jungkook. Jimin terminó diciendo, ¿nuestro vínculo no ha superado ya los malentendidos? Como si estuviera defendiendo su amistad y todos se rieron muchísimo. Después hablaron de música. Un fan preguntó por qué nunca interpretaban One More Night y Hobie dijo que quizá algún día. Namjoon prometió que la cantarían eventualmente y Jin dijo que a él realmente le gustaba mucho esa canción. Taehyung también dijo que le encantaba porque tenía sus voces, aunque Hobie confesó honestamente que a él no le gustaba tanto. Ahí empezaron a hablar de demos antiguas y canciones que nunca habían mostrado públicamente. También hubo un momento muy emocional cuando hablaron de Arirang. Yoongi dijo que escuchar a fans extranjeros cantar esa canción tradicional coreana lo emocionaba muchísimo. Jimin añadió que ver a fans internacionales cantando Arirang mientras levantaban la bandera coreana lo hacía llorar de verdad. Dijeron que durante los conciertos en México quedaron impactados viendo a miles de personas coreando canciones tradicionales coreanas y sosteniendo banderas. Namjoon comentó que en momentos así siente un orgullo nacional enorme y que incluso piensa que sus antepasados estarían felices de ver algo así. Más adelante la conversación se volvió seria cuando Namjoon habló del concierto en Busan. Dijo que quería aprovechar el live para pedirle a la gente que dejara de aumentar exageradamente los precios de hoteles y alojamientos por culpa del concierto. Explicó que le daba pena pensar que muchos fans estaban teniendo dificultades para conseguir habitaciones o incluso boletos de tren. Jimin dijo que quería que todos los fans se llevaran buenos recuerdos de Busan y que le dolía muchísimo ver que algunas personas estaban aprovechándose económicamente de ARMY. Jungkook dijo que a él también le molestaba muchísimo y Taehyung comentó que si eso hubiera pasado en Daegu, él mismo habría salido a decir algo. Ahí empezaron otra vez las bromas. Jin dijo que Namjoon debería abrir un hotel
y que cada miembro podía abrir alojamientos en sus respectivas ciudades. Todos comenzaron a molestar a Namjoon diciendo que era millonario por sus cartas Pokémon y que podía comprarse un hotel entero. En otra parte del live hablaron muchísimo sobre diferentes países y sobre cómo últimamente intentan conocer mejor los lugares donde hacen conciertos. Ahí apareció el tema de Perú. Jimin dijo, nosotros también iremos a Perú, y Namjoon le preguntó si realmente tenía ganas de ir. Jimin respondió que sí, que tenía muchísima curiosidad por Perú porque siempre veía noticias y comentarios sobre los fans peruanos. Dijo que estaba muy conmovido de que los recibieran tan bien y que sentía que solo conocía Perú por libros y documentales. Entonces Namjoon mencionó las antiguas civilizaciones peruanas y Jimin respondió inmediatamente, Machu Picchu. Namjoon dijo que realmente quería visitar Machu Picchu algún día porque le fascinaba la historia de ese lugar y quería ver esa civilización con sus propios ojos. También comentaron que cuando hacen giras, ahora intentan aprovechar para visitar lugares importantes y vivir experiencias culturales nuevas en cada país. Al final del live, todos ya estaban completamente cansados y desordenados. Hobi intentó cerrar la transmisión varias veces, pero siempre terminaban desviándose hacia otra conversación absurda. Jungkook dijo riéndose que habían pasado de los amas a hablar de pezones, porque en algún momento empezaron a bromear sobre la ropa transparente de Jimin. Jin incluso dijo que a esas alturas ya tenía un tercer ojo por todas las cosas raras que habían hablado. Finalmente terminaron agradeciendo muchísimo a ARMY por el apoyo constante, por los premios, por acompañarlos en la gira y por seguir esperándolos después de tantos años. Todos repetían que estaban felices de volver a hacer cosas juntos como grupo y que se sentían emocionados de poder seguir viviendo momentos así con sus fans alrededor del mundo.